Dios bendiga en esta mañana, seguimos compartiendo por este medio. Quiero compartir un tema muy profundo y se llama creado para tener encuentros. En lo original de Dios, en el propósito original de Dios, el deseo de Dios es que usted y yo tengamos intimidad, que tengamos encuentro con Dios. Y muchas veces Dios, de las circunstancias adversas, Dios nos llama con un propósito. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y que le llamó la atención una zarza encendida que no se consumía. Cuando él se acerca, escucha una voz que le llama: Moisés, Moisés, quita tus calzados, porque el lugar que tú pisas santo es. Dios se le revela a Moisés en un desierto a los 40 años, cuando Moisés era prófugo porque venía matando a un egipcio. Dios muchas veces provoca circunstancias en nuestra vida. Dios muchas veces provoca cosas para llamar nuestra atención y tener una intimidad con Él, porque ese es el propósito original. Recordemos que en el huerto del Edén dice que la presencia de Dios se paseaba sobre los primeros hombres. Entonces Moisés se acerca porque ya le llama la atención y Dios le dice que quite el calzado de sus pies porque el lugar que pise santo es. Y empieza Moisés a tener un encuentro con Dios. Y empieza Dios a mostrarle, a revelarle, porque en la intimidad es que Dios nos va a revelar. En el secreto es lo que Dios nos va a revelar. Recuerda que el mensaje de esta mañana se llama creados para un encuentro. Y el anhelo de Dios es que siempre tú y yo tengamos un encuentro. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo. Lo importante es que aprendamos a tener intimidad con Dios. Recuerda que en el huerto del Edén, dije yo, se extravió la comunión, y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús recupera. ¿Por qué recupera ahí? Porque fue el momento crucial. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 39, que él solía ir a ese lugar a tener intimidad con el Padre. Él decía: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Moisés con sus propias manos quiso hacer la voluntad, porque dice la Biblia que él vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y mató al egipcio y lo enterró. Pero más adelante, después de 40 años, Dios se le aparece y le revela el propósito. Porque el propósito de Dios es que tú y yo tengamos intimidad con Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, cuando tú ores, cierra tu puerta, entra al aposento, que mi Padre que está en lo secreto y te ve en lo secreto, te recompensará en público. La importancia, es más, en este tiempo, Dios nos ha encerrado a la iglesia verdadera, al remanente, al que ha aprendido a escuchar la voz, porque dice la Biblia que Moisés dejó las ovejas y se acercó a escuchar a Dios. Tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que estar a solas en un desierto. El desierto muchas veces es el problema, la adversidad, la circunstancia que estamos viviendo. Es donde Dios nos quiere hablar y revelarse. Recuerda que tú y yo hemos sido creados con un propósito genuino de tener encuentros con Dios. Jesús mismo en el capítulo 6 de Mateo dice: Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, la palabra diaria, la intimidad diaria, la oración diaria que tú y yo tenemos que tener. Qué maravilloso es que Dios se le presente a un hombre que había dejado todo, que no lo entendía. Quizás tú estás en un desierto, pero en esta mañana Dios quiere hablar contigo, Dios quiere tener una intimidad contigo, Dios quiere tener una comunión contigo, porque ese es el propósito de Dios, que tú aprendas, que yo aprenda, que la iglesia aprenda a discernir los tiempos, a escuchar la voz de Dios, porque Dios se va a revelar. Isaías 45 dice: porque yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
David decía, tú amas la verdad y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. El anhelo de Dios, el deseo de Dios es que tú y yo aprendamos a tener encuentros con Dios. No solamente un domingo, no solamente un día, perennemente. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive. No es el que visite, el que vive, porque Dios quiere revelar. Y Dios le revela a Moisés el plan. Dice, porque yo he descendido, dice, a liberar a mi pueblo. He visto la opresión y el gemido del pueblo. Y escoge a Moisés en un desierto. Te pregunto, ¿en qué circunstancias está? Y en cualquiera que tú estés, Dios se quiere revelar contigo. Recuerda, el propósito original, hemos sido creados para tener un encuentro con Dios. Dios te bendiga en esta mañana.